Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en donde el día de hoy pueden ver que ya tengo un fondo diferente, pero bueno, no creo que a nadie le importe. Lo que sí importa es el video en donde el día de hoy vamos a poder hacer un material de metal desde cero totalmente, para que ustedes vean el proceso para conseguir este material con una calidad realista. De igual manera, si tú quieres algún tipo de otro material que te interese aprender a saber, coméntalo en la cajita de abajo para poder saber qué videos hacer dentro de un futuro, ¿no? Así que empecemos con este video. Aquí por ejemplo pueden ver que yo estoy aquí en mi 3D Max, en donde voy a trabajar con una escena de una estatua que es de un señor sin cabeza y sin un bracito. Bueno, pobrecito, pero bueno, ¿no? Es una escena que vamos a transformar en algún tipo de metal, ya sea cromado, ya sea negro, o ya sea tanto de bronce o de oro, ¿no? En este caso, ¿cuál sería, digamos que, la opción, digamos que más rápida y más fácil de hacer? Simplemente yo le voy a dar un stop a mi interactivo y voy a abrir la librería de Corona, en donde aquí ustedes pueden ver que tengo más de 200 materiales diferentes, que vienen por categorías. En este caso estoy en la categoría de metal y pueden ver que aquí tengo un material muy bonito que se llama Aluminium Black Anodized Fingerprints. Simplemente yo lo voy a arrastrar a mi editor de materiales y lo que voy a hacer es, se lo voy a asignar a mi estatua. Voy a hacer un interactivo y listo, ¿no? Ya, atención, con esto tendríamos nuestro material de metal. Pero bueno, esa es la opción fácil. Nosotros les vamos a enseñar tres diferentes tipos de opciones para hacer el metal. Esta fue una de ellas, la más fácil y sencilla, pero vámonos con otra que es, digamos que más fácil, pero desde cero, ¿no? Yo voy a crear un nuevo Corona MTL y aquí le voy a poner simplemente metal, ¿no? Se lo voy a asignar a mi elemento del señor Manco. Y bueno, aquí lo que voy a hacer es, de entrada, el primer paso es, yo voy a maximizar mi Shader Ball para que vayan viendo la estatua y como tal el material. Aquí el primer paso es darle reflexión 1. El nivel por default viene en 0. Acordémonos que la reflexión es el fenómeno que hace que la luz le rebote a los objetos, a las superficies. Y bueno, ese era el primer paso. El segundo paso, muy importante, es el Fresnel IOR, que está aquí abajito, que está en 1.52. Simplemente no nos compliquemos la vida. Para hacer un tipo de metal cualquiera, lo más fácil es darle 999, Enter. Y pueden ver claramente cómo ya me la está cromando, ¿no? La estatua, pueden ver que ya igual este material puede ser inclusive como de un espejo posiblemente, pero ahora sí que son diferentes usos al que se le puede dar. Ahora ahí viene lo bueno. Para que yo pueda transformar este metal en ya sea un color azul, un color rojo, un color rosa salmón, por ejemplo, yo tengo que irme al color de la reflexión. Pero antes de darle algún tipo de color, yo en el diffuse forzosamente le tengo que dar, en vez de 1, le tengo que dar un 0 para que me apague el color. Así yo ya puedo controlar al 100% el color de la reflexión, que en este caso yo la puedo, como les comenté, ¿no? Hacerla azul, por ejemplo, hacerla verde. Y por ejemplo vamos a hacer un dorado, una especie de dorado. Aquí pueden ver que este amarillo nos podría funcionar muy bien. Aquí ustedes le pueden indicar el diferente tipo de RGB que le quieran dar a este color y simplemente le doy OK. Y como pueden ver es muy fácil, pero yo quiero un toque extra. Yo por ejemplo le podría copiar esta imagen del Corona Bitmap del Metal 1. Y si yo le doy en View Image, pueden ver que aquí tenemos diferentes, digamos que rasgaduras, en donde bueno, de entrada tengo que quitarle Use Real World Scale. No sé por qué lo tiene así Corona, pero bueno, simplemente se los digo cómo cambiarle. En el tiling le voy a dar 1 y 1, básicamente para que sea muchísimo más fácil, ¿no? Y aquí se viene lo bueno, aquí ya viene lo chido. Por ejemplo, aquí en mi Shader Ball pueden ver claramente que está sumamente perfecto, ¿no? Esto pues nos quita puntos.
Pero si yo le agrego estas imperfecciones a mi casilla de Reflection Glossiness, de entrada van a poder ver cómo ya se está de entrada haciendo un poco mate. Que eso la podemos cambiar ahorita. Pero ya pueden ver las diferentes imperfecciones. Aquí pueden ver claramente, ¿no? Cómo se está viendo estas cosas, estos detalles. Y bueno, sería la opción 2, que pueden ver que es nada fuera de lo común, es muy fácil. Y ahora sí, la mejor de todas es haciendo una textura desde algún tipo de página web en donde podamos descargar diferentes tipos de texturas gratis o de paga. De igual manera, les voy a dejar aquí arriba un video en donde tenemos un top de todas las texturas que nosotros ocupamos en nuestras escenas y especialmente que son gratis, ¿no? Que eso es lo que nos ayuda muchísimo. Para eso simplemente yo le voy a poner una esfera. Se la voy a asignar a mi nuevo metal. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, metal cobre. ¿Y cuál va a ser este metal cobre? En este metal cobre, por ejemplo, yo me voy a ir, en este caso, a mi navegador, en donde yo tengo la página de textures.com. Aquí simplemente yo le escribí metal. Y pueden ver que tenemos una categoría inmensa, ¿no? De diferentes tipos de metales. Muy buenos, sinceramente. Y por ejemplo, aquí al que me gusta es este que se llama Polish Cooper. Yo le doy a dar clic. Me va a salir la opción, ¿no? Y pueden ver claramente que está sumamente detallado. Está increíble. Miren esos arañazos. A mí me gustan los arañazos. Oye, tranquilo, viejo. Para los materiales, claro, simplemente hay que descargarlos. ¿Y cómo se descargan? Para eso tú tienes que tener que simplemente iniciar una sesión y te van a dar créditos por días. En ese caso yo puedo descargar la versión de 1000 píxeles por 1000 píxeles, que no es lo ideal, pero nos funciona perfectamente, no habría ningún problema. Yo aquí ya descargué estos 3 mapas, que son los 3 primeros, en donde básicamente los voy a agregar a mi, digamos que, editor de materiales con un Corona Bitmap. En donde aquí, por ejemplo, el naranja lo vamos a ocupar como color principal. El color, digamos que negro, va a ser para el Reflect Glossiness, para marcar esas rayaduras, esos rasguños, ¿no? Que tiene, que es lo que le da mucha vida al render. Y por último tenemos esta imagen JPG en azul, que básicamente es el bump. El bump, acordémonos que es, digamos que el relieve que le podemos dar a una textura para que no sea plana la textura y no se vea chafa. En este caso simplemente yo aquí, acordémonos, ¿no? Lo primero, nivel, le voy a dar 0. Lo segundo, en reflexión, le vamos a dar un 1. Ajá. En el Fresnel, 999. Y aquí, en vez de ocupar algunos colores, yo puedo cargarle el material naranja a mi Reflect Color. En donde pueden ver, ¿no? Claramente como ya está viendo, pues bien, sinceramente. Tenemos el Shaderball, que lo voy a abrir aquí en esta parte. En donde aquí simplemente el material, digamos que negro, se lo va a poner en el Reflect Glossiness. Y pueden ver que automáticamente, pum, ¿no? Se me quitó todo el mood de metal. Eso simplemente se arregla invirtiendo el color de este material para que sea blanco. Y aquí pueden ver cómo ya empezamos a recuperar información. Yo de hecho le voy a maximizar. Me voy a acercar, por ejemplo, la manita, la única manita que tiene este señor. Simplemente le voy a dar en 2D Pan, Zoom Mode. Y aquí yo voy a iniciar un interactivo. Y vamos a ir viendo cómo va cambiando este metal, ¿no? Que quedamos que este metal, yo quiero imperfecciones. ¿Cómo se puede agrandar esas imperfecciones si yo ya tengo mi material de Reflect Glossiness? Muy fácil, sinceramente. Simplemente aquí en el Corona Bitmap del Reflect Glossiness, de los arañazos, yo aquí tengo una opción que se llama RGB Level, en donde está en 1 por default, pero entre más le aumente, más imperfecciones se van a ver. Aquí pueden ver que ya con un 5 claramente, ¿no? Se ven los arañazos y ya se puede empezar a ver un poco mate, un poco opaco este material. Para controlarlo simplemente hay que disminuirlo en dado caso de que queramos algún material un poco más brilloso.
pero a la vez que se van estas imperfecciones, ¿no? Yo por ejemplo le voy a dar un 3 y quiero que se fijen en los detalles, ¿no? Por ejemplo en el hombro podemos ver, ¿no? Cómo se ve sumamente bonito estos detalles. Y por último tenemos el bump, en donde aquí simplemente le voy a agregar un corona normal. Se lo voy a poner al normal nap. Y aquí, para que no me marque error, que dice warning, le voy a poner add gamma to input y lo conecto en el bump para tener un cierto relieve en este material y que se vea aún mejor de lo que ya se veía, ¿no? Aquí por ejemplo simplemente le voy a poner exit del zoom y pueden ver claramente cómo se puede visualizar este metal. Ahora, si yo quisiera este metal un poco más, digamos que brilloso, más claro, yo en la imagen del Corona Bitmap, por ejemplo, que sería esta, yo lo puedo hacer más claro por medio de un Corona Color Correct, en donde aquí si le doy doble clic, en gama, entre más gama le dé, más claro se va a ver la imagen y pueden ver que mejoró muchísimo, ¿no? En este caso de gama 1 a gama 2, pueden ver claramente cómo están los colores. De igual manera yo le puedo cambiar el tipo de color en el tinte. Igual son diferentes tipos, ¿no? de opciones que pueden ocupar para hacer algún tipo de material de metal para cualquiera de sus escenas. Y como pueden ver, no es nada fácil. Perdón. No es nada fácil, es súper fácil para hacerlo. En donde, no es difícil como quieran verlo. Básicamente este video fue para enseñarles el proceso que con la práctica se les va a hacer sumamente fácil, sumamente sencillo. Y si te gustó el video, por favor suscríbete, dale like. ¿Te gustaría ver algún tipo de contenido o aprender más? Acuérdate que en nuestras redes sociales estamos a cada rato sacando fechas de nuestros cursos online para que tú puedas aprender los métodos de visualización que nosotros hacemos en los renders, para que tú, vayas mejorando, ¿no? Con este mundo del 3D. Y yo soy Jordan, espero que te haya gustado y nos vemos hasta la próxima.